Hace 200 años las abejas se criaban en cubiertas y huecas de árboles, pero la tecnología de la apicultura ha evolucionado inevitablemente. Primero inventaron las colmenas cuadradas con marcos, luego inventaron las láminas de cera estampada, etc. Lo mismo ocurre con las bases para colmenas. La tecnología se desarrolla gradualmente y parece varias opciones. Actualmente existen los siguientes tipos básicos de bases. Son bases sordas no removibles, como la mayoría de las colmenas tipo Lions. Bases desmontables, que se pueden usar en colmenas de cualquier tipo. Bases de malla. Bases de malla con válvula de compuerta. Y la versión combinada, cuando en la base extraíble habitual se coloca la base de la malla. En este caso, las piqueras de ambas bases deben dirigirse en direcciones opuestas. En la base cerrada se instala adicionalmente una bandeja para recoger la basura de la colmena. Hoy comparamos las ventajas y desventajas de cada tipo de base. Durante el invierno, las abejas toleran fácilmente las heladas, pero tienen mucho miedo de las corrientes de aire. Por esta razón, cuando se usan bases cerradas sordas que no tienen grietas ni corrientes de aire, se hacen agujeros de ventilación en la tapa de la colmena para que no se forme condensación dentro de la colmena, y lo que reduce el aislamiento térmico y forma mojo. Cuando se usan bases de malla, la cubierta de la colmena, por el contrario, está bien aislada para que no haya corriente de aire, mientras que no se forma condensación dentro de la colmena. Esta no es una desventaja, solo diferentes métodos de apicultura. En la primavera, después del invierno, el fondo de la colmena debe limpiarse de escombros y abejas muertas y desinfectarse. Si el fondo sordo no extraíble, tendrá que vaciar completamente la colmena para llegar a su fondo. En otros casos, cuando la parte inferior sea extraíble, es mucho más fácil hacerlo. Cuando comienza el desarrollo primaveral de una familia de abejas, aparece una gran cantidad de crías, mientras que el número de abejas disminuye drásticamente, porque las abejas invernales se van y las nuevas aún no han nacido. En colmenas con un fondo ciego o con un fondo extraíble cerrado, esto no es un gran problema. Pero si el fondo de malla, entonces el número de abejas puede no ser suficiente para calentar a toda la cría. Las larvas comienzan a congelarse, surgen varias enfermedades, etc. Y durante el trabajo de la colmena, una gran cantidad de escombros se vierte en su parte inferior. Estos son trozos de sellos raídos, polen, cera, polvo, etc. Junto con la humedad y la condensación, se forma suciedad y varias infecciones que se extienden a través de la colmena. En las colmenas de fondo ciego, las abejas se ven obligadas a limpiar el fondo de la colmena, arrojando toda la basura hacia afuera, y lo hacen todos los días, gastando mucho tiempo y energía. Aunque estos recursos las abejas podrían gastarse en otros trabajos útiles, como la recolección de néctar. La base de malla libera a las abejas de esta rutina, pero aparece otro problema. Los escombros de la colmena caerán a través de la malla y se acumularán en el suelo debajo de la colmena. Esta basura se pudrirá y traerá muchos insectos parásitos, que luego comenzarán a trepar a la colmena en sí. Por ejemplo, a las hormigas les gustan comer larvas de abejas. Además, después de 1 o 2 semanas de uso de este fondo, la hierba comenzará a brotar a través de su malla. La hierba brota entre los marcos y se teje en el panal. Eliminar esta hierba será muy difícil. Si usa un fondo de malla con una válvula de compuerta, en el caso de que esta aleta esté entreabierta, hay el mismo problema con la basura y la hierba. Además, la válvula en sí misma, debido al cambio de las condiciones climáticas, se vuelve rápidamente inutilizable. Pero si usa la base de malla y la base cerrada juntos, entonces no hay problemas con la hierba y la basura debajo de la colmena. Y lo más importante, las abejas ya no gastan sus recursos en la limpieza del fondo. Toda la basura cae en la bandeja de hierro, que periódicamente se obtiene en la parte posterior de la colmena para su limpieza y reemplazo. Y este proceso no molesta en absoluto a las abejas. En verano, cuando hace calor, la colmena debe tener una buena ventilación. De lo contrario, dentro de la colmena hay una alta temperatura, que es peligrosa para la cría. Las abejas se verán obligadas a reducirla por sí mismas. Para hacer esto, traen agua y en el forma de gotas la cuelgan dentro de los panales. Ventilan fuertemente la colmena con la ayuda de sus alas. Mientras las abejas intentan salvar la cría del sobrecalentamiento, no se habla de ninguna recolección de néctar. Y esto sucede en el verano, en días claros y soleados, cuando la recolección de miel es lo más grande posible, y el apicultor se beneficia al máximo de que las abejas en tales días recolectan néctar. Además, la alta temperatura dentro de la colmena estimula a las abejas a comenzar a enjambre.
y en las colmenas con un fondo sólido tiene que inventar algunos trucos. Si simplemente aumenta el tamaño de la piquera en tal fondo para mejorar la ventilación de la colmena, surge otro problema. Otras abejas comienzan a robar miel de esta colmena, porque la gran piquera es muy difícil de proteger. Además, por la noche, debido a la gran piquera, será más difícil para las abejas calentar la colmena, y es poco probable que un apicultor acepte cambiar el tamaño de la piquera cada noche y mañana. Cuando se utiliza una base de malla, no hay problemas con la ventilación. El siguiente parámetro es muy importante, porque el ácaro varroa es uno de los principales males de cada apiario. Muchos remedios para el ácaro varroa no lo matan. En cambio, la garrapata cae en el fondo cerrado de la colmena y cuando se recupera, salta de nuevo sobre las abejas que se arrastran por el fondo. Como resultado, todo el trabajo de procesamiento de la garrapata varroa es inútil. Pero gracias a la base de malla, la garrapata ya no podrá volver a subir a las abejas. Incluso sin usar ningún medio contra la garrapata, alrededor del 10% de su cantidad todavía cae al fondo a través de la malla, dejando a las abejas para siempre. Por lo tanto, el fondo con malla en sí mismo es un medio pasivo contra el ácaro varroa, que es su ventaja. Y en el caso del uso de un fondo combinado, gracias a la bandeja, puede controlar fácilmente la efectividad de uno y otro producto contra el ácaro varroa. Basta con estimar el número de garrapatas en la bandeja después del tratamiento de la colmena. Al transportar abejas al campo es necesario cerrar las colmenas. Y para que las abejas no se sobrecalienten dentro de una colmena cerrada, también es necesario inventar algunos dispositivos en forma de mallas en la piquera y agujeros con mallas en la tapa de la colmena. Y esta es una molestia adicional para el apicultor. Un problema similar ocurre si el propietario del campo advierte que tratará el campo con químicas contra los insectos. El apicultor necesita cerrar todas las colmenas durante la noche para proteger a las abejas de los productos químicos y al mismo tiempo inventar una ventilación segura para no sobrecalentar a las abejas. Pero cuando se usa un fondo de malla, es suficiente cerrar la piquera para mantener las abejas en la colmena. Como resultado, el uso de una base de malla junto con base extraíble cerrada ciertamente aumenta la efectividad del apiario, pero la desventaja es que estos son elementos adicionales que deben hacerse o comprarse e instalarse en cada colmena. Y fondo cerrado de una sola pieza, utilizado principalmente en la colmena tipo Lines, y con todas las desventajas de tal fondo. La colmena en sí tiene otras ventajas, que en algunos casos pueden ser más importantes. Sobre la comparación de diferentes tipos de colmenas, vea en el vídeo en el enlace. Por lo tanto, la decisión de elegir la base de la colmena depende del propio apicultor. Dale me gusta si el vídeo fue útil para usted y suscríbase al canal para aprender más sobre la apicultura. Gracias amigos y hasta pronto.